No te muevas, estoy casi... Va a ser muy fuerte, dijo el millonario a la Virgen, y ella suspiró. La noche se detuvo con el coche. El motor aún vibraba cuando él dijo, sin levantar la voz, que no se moviera, que estaba a punto y que sería muy fuerte. No era amenaza, era un pulso contenido. Ella suspiró despacio, con el pecho apretado, mirando el hotel aislado al frente como si fuera un escenario inevitable. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si crees que el respeto puede cambiar destinos. Dale me gusta y suscríbete para seguir esta historia donde el silencio pesa tanto como las palabras. Ella venía de pasillos estrechos y espejos manchados de tinte, de turnos largos y propinas contadas. Aceptó el acuerdo porque la cirugía de su madre no admitía demoras ni orgullo. En el asiento del copiloto juntó las manos para que no temblaran. La noche estaba caliente y el aire parecía más espeso dentro del coche. Él, acostumbrado a controlar contratos y trayectorias, sintió algo nuevo. La incertidumbre de no saber si avanzar era realmente avanzar. El hotel brillaba como un faro solitario en la carretera. Al entrar, la alfombra apagó sus pasos. Ella se quedó cerca de la puerta, cruzando los brazos, buscando un lugar seguro para la mirada. Él dejó el saco, soltó el reloj caro y notó el temblor casi invisible en sus hombros. Se acercó solo lo suficiente para que ella sintiera su presencia, no su peso. «Si quieres parar, paramos», dijo, bajando aún más la voz, como si el respeto pudiera oírse. Ella asintió, los ojos fijos en el suelo, y confesó en un hilo de voz algo que cambió el aire. Nunca había estado con nadie. La habitación pareció ensancharse. Él dio un paso atrás, como si hubiera tocado un límite claro y luminoso. La promesa de fuerza quedó suspendida, transformándose en elección. Afuera, la carretera siguió muda. Adentro, el silencio dejó de ser amenaza y empezó a ser cuidado. El mundo que los rodeaba no era amable ni justo. Era funcional y duro, como la carretera que los había llevado hasta allí. Afuera, camiones pasaban sin mirar, llevando mercancías que no sabían de acuerdos ni de silencios. Adentro, el hotel olía a limpieza reciente y a promesas impersonales. Las luces blancas borraban las sombras, pero no los miedos. En ese espacio neutro, todo parecía permitido y al mismo tiempo profundamente expuesto. El contexto imponía una pregunta incómoda. ¿Qué vale más, cumplir o cuidar? Ella había aprendido a sobrevivir en habitaciones compartidas, a escuchar ronquidos ajenos y a medir el agua caliente. En su barrio, la dignidad se defendía con horarios y con sonrisas cansadas. El salón de belleza era su escuela. Manos firmes, palabras suaves, respeto ganado a pulso. Allí, el mundo tenía reglas claras. En cambio, este hotel no exigía nada explícito, ofrecía anonimato. Ese anonimato, tan caro para otros, a ella le pesaba como un abrigo prestado que no terminaba de quedar. Él venía de salas de juntas con paredes de vidrio, de asistentes que anticipaban deseos, de contratos donde cada coma importaba. El poder era su idioma. Había construido una vida donde detenerse equivalía a perder. Sin embargo, esa noche el entorno le devolvía un reflejo incómodo, un espacio sin testigos, sin aplausos, sin garantías. El lujo del hotel no lo tranquilizaba, lo obligaba a mirarse sin el ruido habitual. El mundo, por primera vez, no le ofrecía ventaja. La carretera aislada era una línea que separaba dos realidades. De un lado, la urgencia de pagar una cirugía. Del otro, la costumbre de comprar soluciones. El acuerdo nació de esa intersección desigual. No hubo romanticismo, solo necesidad y cálculo. Pero el mundo no siempre obedece al diseño. En esa habitación, las reglas externas se diluían y aparecía una ley más antigua, más simple. Nadie debe cruzar un límite sin consentimiento claro. La noche avanzaba con un calor que se pegaba a la piel.
El silencio no era vacío, estaba lleno de pensamientos que chocaban. Ella escuchaba su propia respiración como si fuera ajena. Él notaba el tic del reloj que había dejado sobre la mesa, marcando segundos que no compraban nada. El mundo exterior seguía girando, indiferente, mientras ese pequeño universo exigía una decisión que no figuraba en ningún contrato. Ese contexto, áspero y brillante a la vez, preparaba el terreno para un cambio. No había villanos ni héroes todavía, solo personas enfrentadas a una frontera invisible. El hotel, la carretera, la noche caliente, todo conspiraba para ponerlos frente a frente con la misma pregunta. ¿Qué significa avanzar cuando avanzar puede herir? En ese mundo suspendido, la respuesta no vendría de afuera, sino del coraje de detenerse. Ella era más que la palabra que la definía en los contratos silenciosos. Había crecido aprendiendo a no ocupar demasiado espacio, a pedir permiso incluso al respirar. En el espejo del salón de belleza se veía fuerte de cintura para abajo y frágil en los hombros, como si cargara historias ajenas. Sus manos, firmes con las tijeras, temblaban solo cuando pensaba en su madre y en el olor a hospital. Esa noche, en el hotel, volvió a sentir ese temblor, pero también algo nuevo, la posibilidad de ser escuchada. Su voz rara vez era la primera en la habitación. Aprendió a esperar turnos, a sonreír para desactivar conflictos, a decir que sí cuando el reloj apuraba. La necesidad la había empujado a aceptar un acuerdo que no entendía del todo, confiando en que cumplir bastaría. Sin embargo, sentada en el borde de la cama, con la espalda recta por costumbre, descubrió que su silencio también hablaba, y que hablar, aunque fuera en un hilo de voz, podía cambiar el rumbo. La virginidad no era un trofeo ni un peso místico, era un hecho íntimo que guardó por miedo y por espera. No había prisa en ella, solo cuidado. Al confesarlo, sintió vergüenza y alivio a la vez, como si soltara una piedra del pecho. El aire se volvió más liviano. Por primera vez, no se sintió evaluada, sino protegida por su propia verdad. Ese instante la sostuvo, como una mano invisible en la espalda. Pensó en su madre, en la cicatriz que aún no existía y en el miedo que sí. Pensó en el dinero, en los plazos, en las noches sin dormir, pero también pensó en sí misma, algo que rara vez hacía sin culpa. En esa habitación impersonal, entendió que su cuerpo no era moneda ni deuda, era territorio, y como todo territorio, merecía límites claros y guardianes atentos. Sus gestos pequeños contaban su historia: cruzar los brazos para protegerse, mirar al suelo para ordenar ideas, respirar hondo antes de hablar. No buscaba provocar, buscaba sostenerse. Cuando él se sentó y no avanzó, ella sintió una calma inesperada, como cuando el autobús frena a tiempo. La fuerza prometida se transformó en respeto, y eso la fortaleció más que cualquier impulso. Esa noche no la cambió de golpe, pero sembró algo firme. Descubrió que podía decir no sin romper el mundo, y decir sí sin perderse. El protagonismo no llegó con aplausos, llegó con una decisión íntima: cuidar su límite. En el silencio compartido, ella empezó a reconocerse como alguien digno de tiempo, de paciencia y de elección. Y esa certeza, discreta y profunda, la acompañaría desde entonces. El antagonista no entró por la puerta, ya estaba allí desde antes. Era el poder entendido como costumbre, la idea de que quien paga decide el ritmo y el final. Él había crecido entre cifras que obedecían y personas que se acomodaban. No necesitaba levantar la voz para imponerse. Bastaba un gesto, un silencio estratégico. Esa noche, el antagonista se manifestó como una inercia: avanzar porque siempre se avanza, cumplir porque el acuerdo lo permite. No era maldad, era una estructura aprendida que pedía seguir. Ese poder tenía rostro elegante y manos seguras, pero también un miedo oculto: perder control.
El antagonista se alimentaba de contratos y de certezas, de un mundo donde detenerse equivalía a fallar. En la habitación, esa lógica chocó con algo que no podía comprarse ni redactarse. El conflicto no era ella, era la tentación de usar la ventaja. El antagonista susurraba que todo estaba permitido, que nadie miraba, que el silencio era consentimiento. Había aprendido a leer el mundo como un tablero. Cada movimiento debía tener retorno. El antagonista entonces era la prisa, la urgencia de cumplir la promesa del título como una fuerza inevitable. Pero la prisa es ciega, no ve temblores, ni escucha respiraciones. Esa noche la prisa intentó empujar, disfrazada de normalidad. «Es así», decía sin palabras. «Siempre ha sido así». Y en esa frase muda se escondía el verdadero peligro. El antagonista también llevaba el peso de una reputación. Afuera era el hombre que resuelve, que no duda. Adentro, esa imagen exigía coherencia. ¿Cómo detenerse sin traicionarse? El conflicto se tensó en ese punto exacto. No había un villano externo, sino una expectativa que presionaba desde dentro. La habitación, con sus paredes limpias, devolvía el eco de esa exigencia. Ser quien siempre fue, aunque el costo fuera alto. El silencio se volvió el campo de batalla. Cada segundo ofrecía una salida distinta. El antagonista proponía avanzar y olvidar. La conciencia, más lenta, pedía escuchar. En esa lucha, el poder mostraba su cara más peligrosa, la de no necesitar justificación. Bastaba con poder hacerlo, bastaba con que el mundo, históricamente, hubiera mirado hacia otro lado. Pero incluso el antagonista tiene fisuras. El temblor en los hombros de ella abrió una grieta. La confesión, dicha sin armas, fue un golpe certero. De pronto avanzar ya no era neutral. El antagonista quedó expuesto. No era invencible, dependía de la ceguera. Y cuando la ceguera se rompe, el poder sin límite empieza a perder fuerza. En ese instante, la historia se preparó para girar. El giro no llegó con un grito ni con un portazo, llegó con una respiración honda. Él cerró los ojos un segundo, como quien apaga un motor a tiempo. Se sentó en el borde de la cama y dejó que el silencio se acomodara. «Entonces no será así», dijo, claro y firme, sin dramatismo. Esa frase, sencilla y definitiva, cayó como un peso que se suelta. El evento prometido cambió de forma. La fuerza se volvió decisión, y en esa renuncia consciente algo se reordenó para ambos. Ella levantó la mirada por primera vez sin miedo. No sonrió, no agradeció, simplemente respiró. El cuerpo, que había estado tenso como una cuerda, se aflojó. Sus manos dejaron de apretarse entre sí. El giro fue interno y visible a la vez. No hubo contacto, pero hubo alivio. En ese instante, entendió que el respeto no es ausencia de deseo, sino presencia de cuidado. El hotel dejó de ser amenaza y pasó a ser refugio temporal, un espacio donde nada debía probarse. Él sintió el impacto después, como una ola tardía. Al decir no, algo en su pecho se acomodó distinto. No perdió poder, ganó claridad. El acuerdo, tal como estaba, ya no servía. Se dio cuenta de que había confundido posibilidad con derecho. El giro inicial lo obligó a mirarse sin excusas. Sentado allí, sin avanzar, descubrió una forma de control que nunca había practicado. Detenerse por elección, no por miedo ni por imposición. La noche siguió su curso, pero el guión había cambiado. Hablaron poco. Él ofreció agua, ella aceptó. Gestos mínimos, casi domésticos. El evento de giro no necesitó testigos ni firmas. Bastó una frase y un paso atrás. Afuera, los autos seguían pasando, indiferentes. Adentro, se inauguraba un tiempo distinto, más lento, donde cada decisión pedía conciencia. La promesa del título se había cumplido, pero invertida. La fuerza fue saber frenar. Ella pensó en su madre y sintió por primera vez en días que no todo debía doler para valer.
El dinero seguía siendo necesario, el problema no se había resuelto, pero algo esencial sí. El giro le devolvió dignidad sin costo adicional. No era un regalo, era un reconocimiento. Se permitió sentarse, apoyar la espalda, existir sin negociar su cuerpo. Ese momento la sostuvo más que cualquier garantía externa. El evento selló un nuevo pacto, no escrito. No se habló de amor ni de futuro. Se habló de límites. Él entendió que había cruzado una línea al asumir que podía. Ella entendió que decir la verdad a tiempo cambia trayectorias. El giro inicial no cerró el conflicto, lo redirigió. A partir de ahí, cada paso tendría peso moral. Y esa noche, silenciosa y contenida, marcó el inicio de una transformación que ya no podía deshacerse. La mañana llegó sin prisa, filtrándose por las cortinas gruesas como una promesa tímida. Él fue el primero en levantarse, no por hábito, sino por necesidad de aire. Se lavó la cara y se miró al espejo largo rato, reconociendo a alguien que había hecho lo correcto, y aún así estaba inquieto. Ella despertó después, sorprendida por la calma. No hubo sobresaltos ni carreras. El día comenzaba distinto, y esa diferencia casi imperceptible marcaba un nuevo ritmo entre ambos. Desayunaron en silencio al principio. El café humeaba entre ellos como un puente frágil. Él preguntó si había dormido bien. Ella asintió, aún midiendo el terreno. Poco a poco las palabras aparecieron. Ella habló de su madre, del diagnóstico dicho en voz baja, del miedo a no llegar a tiempo. Él escuchó sin interrumpir, algo raro en su mundo. No ofreció soluciones inmediatas, ofreció atención. Esa escucha fue un gesto más fuerte que cualquier promesa firmada. Salieron del hotel y la carretera ya no parecía hostil. El sol revelaba lo ordinario del paisaje. Estaciones de servicio, carteles gastados, árboles quietos. En el coche, el silencio era cómodo. Él conducía sin apretar el volante. Ella miraba por la ventana, sintiendo que el cuerpo le pertenecía de nuevo. La tensión no había desaparecido, pero se había transformado en cuidado mutuo. Avanzaban despacio, como si el mundo pudiera romperse con un movimiento brusco. En los días siguientes, la convivencia se instaló sin anuncio. Él empezó a despertarse temprano para llevarla a desayunar a lugares simples. Ella eligió cafeterías pequeñas, donde nadie miraba dos veces. Hablaban de cosas mínimas, sabores, música, recuerdos sueltos. El acuerdo original se desdibujaba no por incumplimiento, sino por evolución. Cada gesto cotidiano añadía una capa de humanidad a una relación que había nacido fría. La tensión ahora era otra. Aprender a estar sin roles predefinidos. Ella recuperó hábitos olvidados. Caminaba más erguida, reía con menos culpa. Empezó a contar historias de su trabajo, de clientas que lloraban frente al espejo. Él escuchaba fascinado por un mundo donde el dinero no era el centro. En esas conversaciones, la aproximación era lenta, consciente. No había prisa por tocar, solo curiosidad por comprender. La cercanía se construía con palabras y silencios compartidos, con la certeza de que el límite seguía intacto. Él, por su parte, enfrentaba una incomodidad nueva. No saber hacia dónde iba aquello lo desarmaba. Estaba acostumbrado a planificar finales. Aquí no había guión. Sin embargo, esa falta de control le enseñaba algo valioso. Descubrió que podía disfrutar sin poseer, que la presencia, cuando es voluntaria, pesa menos y vale más. En la tensión de no definir, empezó a sentir alivio. No necesitaba ganar nada, bastaba con no perderse. Una tarde, ella recibió una llamada del hospital. Se quedó inmóvil, el teléfono pegado a la oreja. Él no preguntó de inmediato. Esperó. Cuando ella colgó, con los ojos húmedos dijo que la cirugía tenía fecha. El alivio vino mezclado con miedo. Él asintió, comprendiendo la gravedad. No prometió milagros, prometió estar. Esa promesa pequeña y concreta
sostuvo el momento. La aproximación se volvió apoyo real, no discurso. El dinero seguía siendo una sombra presente. No podían fingir que no importaba, pero ahora se hablaba de ello con claridad. Él explicó opciones, plazos, sin imponer. Ella escuchó y decidió. Esa decisión fue clave. La tensión externa no desaparecía, pero el conflicto interno se ordenaba. Ella ya no sentía que debía pagar con el cuerpo. Él ya no sentía que pagar le daba derecho. El equilibrio era frágil, pero auténtico. Hubo momentos de duda. Noches en que ella se preguntaba si estaba confundiendo gratitud con afecto. Días en que él temía estar cruzando un límite emocional. Esas dudas no se ocultaron. Se dijeron con cuidado. La aproximación no fue recta, fue ondulante. A veces se alejaban para volver a encontrarse desde un lugar más honesto. Esa oscilación mantenía viva la tensión narrativa, recordándoles que el respeto requiere vigilancia constante. Una noche caminaron sin rumbo por un barrio tranquilo. Las luces amarillas dibujaban sombras largas. Ella habló de su miedo a decepcionar, él de su cansancio de cumplir expectativas ajenas. Se detuvieron frente a una tienda cerrada, compartiendo el mismo frío. No hubo contacto físico, pero sí una cercanía palpable. La respiración acompasada creó un momento suspendido. La tensión era dulce, contenida, nacida del deseo de no arruinar lo que estaba creciendo. El tiempo empezó a jugar a su favor. Lo que antes surgía, ahora esperaba. Ella ganó seguridad para decir lo que quería y lo que no. Él aprendió a preguntar antes de asumir. Esa danza lenta construyó confianza. La aproximación ya no buscaba un desenlace rápido, sino una base firme. Ambos entendían que avanzar sin cuidado podía romperlo todo. La tensión se volvió una cuerda afinada, no a punto de romperse, sino lista para sostener peso. En una visita al hospital, ella tomó su mano por primera vez. Fue breve, consciente. Él la sostuvo sin apretar. Ese gesto mínimo selló semanas de contención. No hubo palabras. La tensión se liberó un poco, lo justo para seguir. En ese pasillo blanco, entre máquinas y murmullos, se reconocieron como aliados. La aproximación dejó de ser solo emocional, se volvió compartida frente a un problema real. Él observó cómo ella hablaba con los médicos, firme y clara. Admiró esa fuerza silenciosa. Comprendió que su papel no era liderar, sino acompañar. Esa comprensión redujo la tensión interna que arrastraba. No necesitaba demostrar nada. Ella, al sentirse apoyada sin condiciones, se permitió confiar más. La relación crecía en un terreno difícil, pero honesto. Cada paso era elegido, no impuesto. El desarrollo continuó entre pequeños avances y pausas necesarias. Aprendieron a leer las señales del otro. Cuando ella necesitaba espacio, él lo respetaba. Cuando él dudaba, ella escuchaba. Esa reciprocidad mantenía viva la historia. La tensión no venía del peligro inmediato, sino del cuidado constante por no cruzar el límite. Y en ese cuidado, ambos se transformaban lentamente, preparándose sin saberlo para una verdad que aún esperaba ser dicha. Al final de esa etapa, nada estaba resuelto del todo, pero mucho estaba claro. El acuerdo inicial ya no definía la relación. La necesidad había dado paso a una elección consciente. La tensión y la aproximación convivían, equilibradas. Habían aprendido que el verdadero riesgo no era avanzar, sino repetir viejos patrones. Y en esa vigilancia mutua, silenciosa y firme, se gestaba la fuerza necesaria para enfrentar lo que vendría después. El clímax llegó sin aviso, como llegan las verdades que ya no aceptan espera. Fue en el quirófano, con el olor a desinfectante pegado a la garganta. Ella miró a su madre antes de que cerraran las puertas y sintió el viejo miedo treparle por la espalda. Él estaba a su lado, presente, sin protagonismo.
Cuando el médico habló de riesgos y tiempos, el silencio volvió a pesar. Allí, entre luces frías, la promesa del límite exigía su prueba más dura. Ella firmó los papeles con la mano firme, recordando todas las veces que había dicho sí por necesidad. Esta vez el sí era distinto, era elegido. El médico explicó el procedimiento y pidió esperar. En la sala, las horas se estiraron. Él no intentó distraerla con planes ni con dinero. Se sentó, respiró con ella, compartió el miedo. En ese acompañamiento ella entendió que la fuerza no siempre empuja, a veces sostiene sin ruido. Cuando la cirugía se complicó, el mundo pareció encogerse. El médico volvió con el ceño tenso. Había una decisión que tomar. Ella sintió el vértigo de lo irreversible. Miró a él buscando apoyo, no permiso. Él asintió, claro, confiando en su criterio. Esa confianza fue la revelación. El poder había cambiado de manos sin lucha. Si estás sintiendo esta escena, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios qué harías tú frente a una decisión así. La operación continuó. La espera fue una prueba de fe silenciosa. Ella caminó por el pasillo contando pasos, anclándose al suelo. Él la observaba reconociendo en ella una fortaleza que no necesitaba rescate. En ese instante comprendió que su riqueza no podía comprar lo esencial, la serenidad de respetar decisiones ajenas. La revelación lo atravesó como una luz incómoda y necesaria. Ser fuerte era renunciar a mandar. Cuando el médico salió con una leve sonrisa, el aire regresó a la sala. La cirugía había salido bien. Ella se llevó las manos al rostro y lloró sin contención. Él no dijo nada, la abrazó solo cuando ella abrió los brazos. Consentimiento claro, abrazo breve y profundo. El clímax se resolvía con vida y cuidado. En ese gesto, la historia selló su verdad. El límite no fue obstáculo, fue salvación. La madre despertó horas después. La habitación se llenó de una calma nueva. Ella habló con voz baja, prometiendo estar. Él observó desde atrás, entendiendo su lugar. No era el héroe, era el testigo comprometido. La revelación final se asentó. Amar no es tomar, es acompañar. Si esta historia te está tocando, comparte este video y deja tu reflexión. Aquí leemos cada palabra. Al salir del hospital, la noche era distinta a aquella del hotel, más fresca, más honesta. Ella caminaba cansada, pero erguida. Él, a su lado, sin prisa. La tensión acumulada se disolvía en una certeza compartida. Habían atravesado el momento más fuerte sin romper el límite. El clímax no fue un acto grandioso, fue una cadena de elecciones pequeñas y correctas. Ella se detuvo y lo miró. No hubo declaraciones, solo una gratitud serena. Él respondió con una sonrisa contenida. La revelación también fue para ella. No necesitaba sacrificarse para merecer ayuda. El respeto había cambiado su destino. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y comenta qué significa para ti respetar un límite. Tu voz también importa. La escena se cerró con un amanecer tímido. El hospital quedó atrás. La carretera ahora parecía una posibilidad y no una amenaza. El clímax había cumplido la promesa del título. Lo fuerte fue elegir detenerse. Y esa fuerza, compartida y consciente, preparó el terreno para una recompensa que ya no dependería del miedo, sino de la dignidad sostenida. La recuperación no fue inmediata ni perfecta, y eso también fue parte de la recompensa. Ella pasó días durmiendo en una silla junto a la cama de su madre, aprendiendo a medir el tiempo en respiraciones ajenas. Él aparecía cada mañana con café y frutas, sin cámaras ni anuncios. Pagó lo necesario, sí, pero sin imponer condiciones. La reparación empezó ahí, en hacer lo correcto sin exigir gratitud. Ella lo observaba y entendía que algunas acciones reparan porque respetan el proceso y no lo aceleran.
Cuando la madre pudo sentarse, la habitación se llenó de conversaciones simples. Él escuchó historias del barrio, de sacrificios silenciosos. No corrigió, no interrumpió. Ese acto de escuchar fue una forma de justicia íntima. Ella, al verlo allí, supo que el acuerdo había quedado atrás. No había deuda pendiente. La recompensa moral no era romance apresurado, era seguridad. Por primera vez, ella no temía que el apoyo desapareciera al cruzar una línea invisible. Salieron del hospital una semana después. La ciudad los recibió con ruido y rutina. Él insistió en llevarlas a casa, pero aceptó cuando ella pidió hacerlo a su manera. Respetar también es ceder. La reparación continuó con gestos prácticos, trámites, medicamentos, horarios. Él aprendió a acompañar sin liderar. Ella aprendió a pedir ayuda sin vergüenza. Ese equilibrio reparó algo más grande que una relación. Reparó la idea de que la necesidad obliga a renunciar a uno mismo. Con el tiempo, ella volvió al salón de belleza. Sus manos recuperaron el pulso firme. Las clientas notaron algo distinto en su postura. Él pasó a veces a buscarla, esperando afuera sin apurar. No había promesas grandilocuentes. La recompensa se manifestaba en la normalidad compartida. Cada día sin sobresaltos era un triunfo. La dignidad se había vuelto hábito, no excepción, y eso, silenciosamente, transformaba todo a su alrededor. Una tarde, ella le dijo que quería intentar algo distinto, sin contratos ni urgencias. Él aceptó sin negociar términos. La reparación fue completa cuando ambos eligieron desde la libertad. No hubo miedo a perder beneficios, porque ya no había beneficios ocultos, solo cuidado mutuo. La recompensa moral se asentó como una paz nueva, saber que el respeto no fue un sacrificio, sino la base que permitió que algo verdadero pudiera existir. El desenlace no cerró con fuegos artificiales, sino con continuidad. La madre mejoró, ella ganó estabilidad. Él encontró sentido fuera del control. Cada acción reparadora dejó huella. Pagar sin poseer, acompañar sin mandar, elegir sin presionar. La historia recompensó a ambos con algo duradero. No fue suerte, fue consecuencia. Y en esa consecuencia justa y humana encontraron un futuro posible construido sin cruzar límites. El mensaje final no llegó como consigna, sino como eco. Aprendieron que el límite no enfría el vínculo, lo vuelve habitable. Cuando nadie empuja, el encuentro respira. Ella entendió que la dignidad no se negocia en cuotas y que decir la verdad a tiempo protege más que cualquier silencio. Él comprendió que el poder real no es avanzar cuando se puede, sino detenerse cuando se debe. La vida al final responde mejor a quienes eligen con cuidado que a quienes corren sin mirar. La moral nació de acciones repetidas, no de discursos. Respetar fue un trabajo diario. Escuchar antes de suponer, preguntar antes de tocar, sostener sin reclamar. El amor, si aparece, llega limpio cuando no se usa como moneda. La justicia se pareció a una silla al lado de la cama, a un café sin condiciones, a un abrazo pedido y concedido. En ese tejido de gestos simples, ambos sanaron heridas viejas y aprendieron a confiar sin perderse. Esta historia recuerda que la fuerza más grande es invisible. Vive en la pausa, en la respiración que frena el impulso, en la mano que espera. El mundo enseña a tomar, la vida enseña a cuidar. Cuando el límite se honra, el deseo encuentra camino sin herir. Cuando la elección es libre, el futuro se vuelve posible. Nada fue azar. Cada consecuencia siguió a una decisión consciente, y esa coherencia sostuvo la redención de ambos. Si esta historia te habló, deja que también hable por ti. Si crees en el amor que cuida y en el respeto que transforma, escribe límites en los comentarios. Que esta palabra sea un compromiso cotidiano, detenerse, escuchar, elegir, porque los límites no separan, protegen.
Y cuando se protegen los límites, el corazón aprende a avanzar sin miedo, con justicia y con una fuerza que no necesita imponerse.